Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Los dos primeros meses del 2018 y los del año anterior han sido un vertedero de sangre producto de la ola de violencia y pérdida del concepto del valor de la vida, lo que mantiene en constante preocupación y toma de decisiones a las autoridades de seguridad del país, como efectivamente lo están haciendo. El trabajo conjunto de las entidades encargadas de brindar seguridad a la ciudadanía hondureña reportan una sensible baja en la tasa de homicidios que de 4.150 al año 2016 pasó a 3.095 crímenes en el 2017. Como ingredientes no deseados está la huida de líderes de pandillas y sus secuaces que del territorio de El Salvador pasan sigilosamente al territorio nacional, además de las repercusiones que tiene la política antiinmigrante y la lucha contra esas estructuras del gobierno de Estados Unidos encabezados por el presidente Donald Trump. El ingreso fortuito de los pandilleros de la MS-13 y la Pandilla 18 ha sido reportado en las fronteras con El Salvador y Guatemala, que luego de establecerse en el país asumen posiciones de liderazgo en las estructuras criminales que radican en Honduras. Gran parte de los crímenes de la delincuencia común u organizada sucede en barrios y colonias convertidas, algunas en zonas calientes de la capital y San Pedro Sula, siendo las causas más frecuentes rencillas personales, malas entendidas, disputa de territorios y los ilícitos negocios de narcomenudeo y extorsiones, según estadísticas de las autoridades. La semana anterior, el subsecretario de Seguridad, Luis Suazo, anunció el lanzamiento de una estrategia contra la criminalidad local y transnacional que abarca el marco legal, atacar estructuras en barrios y colonias y golpear su poder económico. Congruente con el enfoque de Washington, Suazo dijo que los delitos transnacionales son aquellos cometidos en más de un estado o que afecte a otro, por lo que representa un reto regional y global. Si el crimen cruza fronteras, igual se debe hacer con la ley y su cumplimiento, subrayó el alto cargo en la rueda de prensa. Temas como la seguridad personal y patrimonial son metas compartidas dentro y fuera del área para neutralizar los actos delictivos de organizaciones criminales transnacionales, como hace unos días reconocieron el titular del Poder Ejecutivo de Honduras y su homólogo estadounidense. En cuanto a las masacres, los números son fríos y escalofriantes. En menos de 3 semanas se reportan 7 masacres, con saldo de 25 víctimas de ambos sexos y diversas edades asesinadas. La mayoría suceden a plena luz del día en la vía pública, sin importar la presencia de citadinos en el lugar. El pasado 28 de enero en el Porvenir Francisco Morazán, 3 personas resultaron muertas. La segunda masacre sucedió el 2 de febrero en el municipio de Cihuatepeque, en donde 3 personas fueron asesinadas. 9 días después, el 11 de febrero en Juticalpa, Olancho, 6 personas fueron ultimadas. El 13 de febrero, otras 3 personas fueron masacradas a manos de desconocidos con chalecos, armas largas y pasamontañas, según un video que captó la violenta acción. En la aldea guinea de Patuca, Olancho, el 14 de febrero anterior, se perpetró otra matanza de 3 personas. En la Jigua Copán, 3 personas aparecen atadas de pies y manos tras ser ejecutadas por sus victimarios. 4 jóvenes fueron ultimados con armas de fuego en Chamelecón, San Pedro Sula, la noche del pasado viernes. A pesar de la problemática social, no todos son malas noticias. Según la Secretaría de Seguridad, existen al menos 58 municipios que no registran muertes violentas. Estos se ubican en Francisco Morazán, La Paz, Olancho y en el oriental departamento de El Paraíso. Para el Foro La Entrevista les informó Samantha Velázquez. Buenos días, Honduras y el mundo. Gracias por estar con la entrevista de Canal 11. Recuerde, nos puede sintonizar en Radio Visión Honduras 90.1 en Tegucigalpa, 90.9 en San Pedro Sula, en la zona central del país 93.5, en el litoral atlántico 105.5 y en Choluteca 90.3. Hoy voy a hablar de un tema que nos interesa a todos los hondureños: la violencia, la criminalidad, la lucha que están haciendo los miembros de la policía militar, los miembros del país que se dedican a combatir el crimen. Voy a presentar, aquí está el comisionado Yair Mesa, que es el jefe de Relaciones Públicas
de la Secretaría de Seguridad. Bienvenido. Gracias, placer estar acá compartiendo con ustedes y con el pueblo hondureño. El capitán de navío José Mesa, vocero de las Fuerzas Armadas de Honduras también. Bienvenido, capitán. Bueno, muy buenos días, licenciado. Es un gran placer acompañarlo en los estudios y poder compartir experiencias, así como información sobre la temática que usted recientemente mencionaba. Muy buenos días. El oficial Miguel Colindres, encargado de la Oficina de Temática y Estadísticas de la Policía. Bienvenido, Miguel. Muchas gracias a todo el pueblo hondureño, pues estamos aquí para poder darle los datos estadísticos que tenemos en el acontecer de la Policía Nacional. Al lado izquierdo mío, aquí está un oficial de la Fuerza Nacional Antiextorsión, experto en el tema de maras y pandillas, con quien vamos a platicar también. Bienvenido. Buenos días, licenciado. Gracias. Gracias por la oportunidad que nos brinda, y en esta oportunidad venimos a hablar de este tema tan relevante y tan importante que estamos tomando con la seriedad de vida, ya que sabemos que las maras o pandillas son un fenómeno social que están ocasionando violencia en Honduras. Sí, comisionado Yair Mesa, ¿qué podemos decirle a la población? ¿Cómo está la situación de ustedes que están luchando contra la criminalidad? Hace poco en San Pedro Sula a otra persona ha sido asesinado, uno de los muchachos que trabaja en el sector transporte. Sí, muy buenos días. Desafortunadamente, ¿verdad?, se dan este tipo de hechos en el país. Sin embargo, las autoridades de justicia y seguridad, principalmente los que conformamos FUSINA, estamos trabajando de una manera coordinada para brindarles tranquilidad y seguridad en aplicación de la ley a todos los hondureños. Sabemos que falta mucho, hay una tendencia a la baja en los homicidios, sin embargo hay una percepción de la ciudadanía de que los homicidios continúan de forma similar o un poquito más. Sin embargo, nosotros les traemos datos estadísticos que son validados por diferentes observatorios en los municipios y también con la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Nosotros estamos trabajando de manera conjunta, como le repito, para mantener la paz y la tranquilidad de todos los hondureños. Sí, antes de entrar me decía el capitán de navío José Mesa, nos va a hacer una exposición sobre lo que se maneja. Bueno, en primera instancia, muy buenos días. Hablábamos anteriormente, antes de que iniciara el programa, de que es importante que la población conozca cómo está estructurada la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional FUSINA. Como lo mencionaba el comisionado Yair Mesa, nosotros trabajamos de una manera coordinada y bajo FUSINA hay organizaciones como las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, el Ministerio Público, el Instituto Nacional de Migración, la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia, la Corte Suprema de Justicia, y todos trabajamos con esfuerzos coordinados a efecto pues, de bajar la incidencia delictiva en nuestro país. Es importante mencionar que dentro de los ejes temáticos en lo que respecta al combate integral de la delincuencia común y organizada, está dividido en 4 bloques. El combate a la delincuencia organizada, la cual incluye el combate al narcotráfico, tráfico de armas, trata y tráfico de menores, lavado de activos, asociación ilícita y extorsión. Con respecto a la delincuencia común, se encuentra el combate a la violencia doméstica, violencia intrafamiliar, narcomenudeo, portación ilegal de armas de fuego, asalto, riñas, abigeato, robo, hurto, faltas relacionadas con la convivencia ciudadana. Y un aspecto bastante interesante dentro de lo que es la estructuración de FUSINA es la parte preventiva, que es el tema de la paz y convivencia ciudadana, donde están incluidas las recreovías, la intervención en áreas de alta incidencia delictiva, el Centro de Solución Alterna de Conflictos, programas Sin Drogas se vive mejor, programa GREAT, que lo está manejando la policía, recuperación de espacios públicos, actividades deportivas, el fortalecimiento institucional como 4.º eje temático, el cual incluye el fortalecimiento de las instituciones operadoras de justicia, adiestramiento especializado en operaciones
militares, depuración permanente de las instituciones, operadores de justicia y certificación permanente de los funcionarios de justicia y fortalecimiento del sistema de trabajo interinstitucional. Antes de abordar el tema estadístico y otros temas que son de relevante importancia para la población, es importante conocer que la estructuración de Fusina nace pues, a partir de la alta incidencia delictiva en el año 2011, donde se registraron 86.47 homicidios por cada 100.000 kilómetros cuadrados, donde pues, nos encontramos pues, con una reducción ya casi al 50% en relación al año 2011 hasta la fecha. En ese sentido, la estructuración de Fusina nace como una visión estratégica a efecto pues, de combatir la alta incidencia delictiva en nuestro país y, como lo mencionaba el comisionado Yair Mesa, mejorar la percepción de seguridad en nuestro país. Y para ese efecto, pues todas las instituciones del Estado que mencioné, trabajamos de una manera muy conjunta, de una manera muy coordinada para lograr ese objetivo estratégico del Estado, que es mejorar los niveles de percepción de seguridad, que el clima de nuestro país sea amplio y pues eso pues evidentemente impacta sobre la inversión nacional e internacional. Y a posteriori, en la medida que vayamos desarrollando el programa, pues hablaré de algunos trabajos muy particulares que hace las Fuerzas Armadas de Honduras, siempre con debida coordinación con los diferentes operadores de justicia, así como la Policía Nacional, que tiene que ver con las operaciones conjuntas con países como Guatemala y El Salvador, e igual ampliaré sobre el tema de los escudos marítimos, aéreos y terrestres que de una manera significativa han logrado bajar la incidencia delictiva, tanto en la parte terrestre y particularmente en la parte marítima donde estamos presentes, tanto en lo que es en el Golfo de Fonseca como en el litoral atlántico. Sí, oficial Miguel Colindres, ¿qué dicen las estadísticas de la Policía Nacional? Sí, en efecto, pues creo que todo el mundo se ha dado cuenta que ahorita en el mes de febrero pues hemos tenido un repunte en cuanto a lo que son las muertes a través de homicidios múltiples, donde 3 personas mueren en un hecho violento. Nosotros traemos estadísticas aquí referente a esos casos, donde podemos visualizar que a nivel del país pues hemos tenido 7 homicidios múltiples en lo que es el año 2018. Pero eso no deja de destacar de que los esfuerzos que se hicieron el año pasado, pues tenemos ese colchón y podemos decir de que hay una reducción importante en cuanto a lo que son los homicidios múltiples del año 2018. Según ustedes, ¿qué ha pasado en estos primeros meses? Es un fenómeno que es interesante de estudiarlo, ya que el mes de febrero es donde se repuntan un poco las muertes, ¿verdad? No obstante, pues podemos decir de que en el mes de febrero nosotros tenemos alrededor de 205 homicidios perpetrados en 20 días de lo que es el año 2018. Comparado con el mes de febrero del año 2017, tenemos que hubieron 259 hechos. Esto significa que hay una reducción de 54 casos, lo que equivale a un 20% de reducción, ¿verdad? Eso es lo que nosotros podemos mencionar en cuanto a los repuntes de lo que es de los homicidios. Le comentaba sobre las muertes de homicidios múltiples, ya que en relación que tenemos una reducción de 7 casos con respecto al año 2017. En el mes de enero del 2018 solamente tenemos un caso de homicidio múltiple y en el mes de febrero tenemos 6. Esto significa que la reducción se redujo en un 50%, ¿verdad? Tenemos 5 departamentos en los cuales pues, se han perpetrado estos homicidios múltiples, siendo Comayagua con un caso, Copán con 1, Cortés con 2 casos, Francisco Morazán un caso y lo que es el departamento del Ancho con 2 casos de homicidios múltiples. Esto no a su vez deja alrededor de 24 homicidios relacionados a los 8 casos que tenemos. Deme un minuto. Mientras él habla, por favor, Fabricio, coloca la presentación que te dieron. Bien, ya la vamos a tener. Sí, me decía. Le comentaba que el promedio diario de homicidios del mes de febrero es de 10 casos. El año pasado tuvimos 12 casos de homicidios relacionados a los 21 días del mes de febrero del 2017. Hay una reducción de 2 casos casi diarios en lo que es el mes de febrero, ¿verdad? Lo que deja un poco de imagen negativa es de que los homicidios múltiples en el mes de febrero pues ha tenido un repunte, ¿verdad?
tenemos 6 casos en este mes de febrero comparados con el mes de febrero del año 2017. Estamos hablando que son 6 casos también en lo que van en los 20 días del mes de febrero. En reducción total de homicidios del año 2018 con el año 2017 podemos decir que hay 515 homicidios del 2018 comparado con los 636 casos del 2017. Esto deja una reducción de 121 casos de homicidio. En porcentajes de reducción hemos reducido el 19% de casos relacionados al año 2017. En lo que respecta a los departamentos, pues podemos visualizar de que los departamentos que mayores registros de homicidios tienen es el departamento de Cortés, con 126 casos de homicidios. Relacionado con el año 2017, podemos decir que hubieron 204 casos. Entonces tenemos una reducción bastante significativa en los departamentos de Cortés en relación a los homicidios. No obstante, Francisco Morazán también tenemos 80 casos para el año 2018, en relacionado con el 2017, en el mismo periodo de tiempo, de enero a febrero, con 126 casos. Estamos hablando de 46 casos menos que el año 2017, en lo que es el departamento de Francisco Morazán. También tenemos el departamento de Oro con 46 casos, Comayagua con 44 casos de homicidios, Olancho con 37 casos, y aquí es importante destacar, mencionar de que el departamento de Olancho se ha incrementado lo que es la incidencia de homicidios, con 6 casos más, ya que en el año 2017, en el mismo periodo de tiempo, tuvimos 24 casos relacionados al año 2018 y 37 al 2017. Entonces estamos hablando de que hay un aumento de 13 casos de homicidio. Copán, pues tenemos 28 casos de homicidios en el 2018. Copán del año 2017 con 34 casos, estamos hablando que hay una reducción de 6 casos. Santa Bárbara registra 6 casos de homicidios más con respecto al año 2017. Podemos hablar de que tiene 27 casos para el año 2018 y Santa Bárbara 21 casos para el año 2017. Colón pues registra 4 casos menos con respecto al año 2017, ¿verdad? Con 22 casos 2018 y 2017 26. Lempira 19 casos en el año 2018, aquí se ha incrementado en 7 casos relacionados a los 13 casos del año 2017. Y así sucesivamente podemos ver que en el departamento del Paraíso tenemos 15 casos de homicidios, en Choluteca 11 casos, en La Paz tenemos 6 casos, aquí se ha incrementado en 3 casos más relacionados con el año 2017, y Intibucá con 5 casos. En el año 2017 tenemos 8. Ocotepeque registra 5 casos de homicidios, Valles con 4 casos, gracias a Dios 2 casos de homicidios, y Islas de la Bahía 2 casos hasta la fecha. Fabricio, ¿y la presentación? Podemos mencionar también que existe lo que son los municipios más violentos de Honduras, ¿verdad? Podemos mencionar que el municipio que más casos de homicidios registra es el Distrito Central, con 64 casos. Esto es relacionado con el año 2017, podemos mencionar que hay una reducción casi del 60% en cuanto al Distrito Central se refiere, ya que en el 2017 podemos mencionar que hay 118 casos de homicidio. San Pedro Sula registran 64 casos también, casi equivalente a lo que son los casos del Distrito Central, solo que en San Pedro Sula pues tuvimos 80 casos en el año 2017, eso significa que tenemos una reducción casi del 30%, ya que 80 casos de homicidio se relacionaron en el municipio de San Pedro Sula en el año 2017. Choloma registra 37 casos de homicidio. ¿Mira lo que está en pantalla? Así es, podemos ver la tercera columna donde miramos que Choloma registra 37 casos de homicidios relacionados o comparados con el año 2017. Tenemos una reducción casi del 45% en casos de homicidio. El Progreso de Oro registra 19 casos de homicidios y lo que es el año 2017 tenía 28 casos. La Ceiba registra solamente 12 casos de homicidios. Esto es destacado de mencionar, ya que pues aquí se ha reducido alrededor casi de un 50% la incidencia criminal, lo que es en el municipio de La Ceiba. Puerto Cortés registra solamente 4 casos de homicidios, Juticalpa tiene 18, aquí es donde hablábamos que se ha incrementado un poco lo que es la incidencia de homicidios en relación al año 2017, ya que solo presentaba 7 casos Juticalpa.
Y así sucesivamente tenemos a Comayagua con 13 casos, tocó a Colón con 10 casos, Tela con 8 casos de homicidios, Lloro con 5 casos de homicidios, Catacamas con 7 casos, Danlí otros 7 casos, Santa Cruz de Ojoa 3 casos, Villanueva 6 casos, La Lima 4 casos, Ciguatepeque 7 casos y Bonito Oriental con 4 casos, Santa Rita con 9 casos. Esto es en relación a los municipios que más registran incidencias de homicidios relacionados al año 2018. En el 2018. Así es. Bien, aquí está un oficial de la Fuerza Nacional Antiextorsión. ¿Cómo va la lucha de ustedes en esto? ¿Ha disminuido? ¿Qué mecanismo utilizan los delincuentes ahora para tratar de evadir que ustedes eviten que ellos sigan haciendo actos delictivos? Bien, sí. Gracias por la oportunidad. La Fuerza Nacional Antiextorsión ha estado realizando un trabajo sistemático y proactivo en el combate al delito de extorsión. En lo que va del presente año ha recibido un total de 207 denuncias y como respuesta efectiva e inmediata ha dado aprehensión a 170 personas. Aquí debemos destacar algo importante, que la mayoría de las capturas que realiza la FNA, por ejemplo, en lo que va del presente año, ha detenido 90 miembros activos de la pandilla 18 y 39 miembros activos de la Mara Salvatrucha, sumando un total de 129, es decir, de los 170... 90 de la 18. Sí, y 39 de la Mara Salvatrucha. De los 170, 129 son miembros activos de estas estructuras criminales. Entonces podemos ver que la mayor cantidad de extorsión es generada por la Mara Salvatrucha y la pandilla 18. Es de recordar que estos son grupos criminales estructurados transnacionales y que su principal sustento es la obtención del dinero, y hay 2 delitos que son los principales por los cuales ellos se agencian de fuertes sumas de dinero, como ser el delito de extorsión y sobre todo el narcomenudeo. El narcomenudeo ha venido a generar también algunas acciones que hay que estudiarlas como un fenómeno social, porque esta es la razón donde se da una disputa por el mercado criminal. Hay barrios o colonias con presencia de miembros de maras y pandillas y a veces quieren desplazar a su competencia, porque es un mercado criminal que les genera ingresos económicos. Entonces la Fuerza Nacional Antiextorsión, en el marco de Fusina, ha realizado operaciones directas y otras conjuntas, haciendo detención de manera permanente. Hemos ido incluso desarticulando estructuras completas en algunos barrios o colonias, algunas subdivisiones que se les denominan clicas dentro de la pandilla 18 y sectores dentro de la Mara Salvatrucha. También hemos hecho un trabajo después de remitirlos por el delito de extorsión o otros ilícitos para acreditar la asociación ilícita. Recordemos que el 332 es un delito que penaliza la asociación ilícita con penas de 30 a 20 años de reclusión y una multa de 100.000 a 300.000 empiras. A las personas, dice, vinculadas a los grupos estructurados de 2 o más personas que se asocien o actúen concertados para lesionar cualquier bien jurídico protegido por la Constitución de la República y el Código Penal. En amparo a este marco jurídico hemos acreditado varios casos, la participación de miembros de ellos, no solo en el delito de extorsión, sino que hemos podido comprobar de que han participado como una empresa, solo que lo hacen de manera ilícita. Y también recordemos las operaciones que se han hecho, la operación Avalancha, solo a la Mara Salvatrucha se le han asegurado más de 1.000 bienes. O sea, hemos tratado de hacer un trabajo conjunto en el marco de Fusina y con otros operadores como la ATIC para reducir la actividad delictiva. Hay algo importante, también las medidas que se han tomado con la movilización de los principales cabecillas a las cárceles de máxima seguridad, se ha obtenido una reducción en varios delitos. Recuerde usted que la fortaleza de los miembros de maras o pandillas es la cohesión. Es decir, si los dejamos en libertad donde ellos, los que tienen mayor jerarquía, puedan manipular, lo van a hacer de manera permanente, de ahí van a planificar, van a coordinar y van a ejecutar acciones delictivas. Entonces, al movilizarlos a cárceles de máxima seguridad y realizar un poco de incomunicación, esto los vuelve más débiles, porque los que están afuera, que cometen actividades ilícitas bajo las órdenes de los cabecillas, quedan acéfalos. Entonces es ahí donde hemos hecho un trabajo sistemático y hemos ido capturando a varios de los cabecillas. Es por esto que ellos están utilizando también muchos menores de edad, así como mujeres que tienen un vínculo, ya sea familiar o sentimental, pero estamos trabajando de forma sistemática para ir reduciendo el accionar delictivo. Es un trabajo bastante fuerte, pero sé que vamos en la dirección correcta. ¿Ha funcionado eso de mandarlos a las cárceles de máxima seguridad? Sí, definitivamente se ha podido reducir. Recuerdo el año pasado lo que don Luis Larach decía, ¿verdad? Que él calificaba de que se haya reducido la extorsión entre un 30 a un 40%.
y nosotros lo hemos podido percibir en los diferentes barrios o colonias. Llevamos un monitoreo en base a denuncias, entrevistas, otras investigaciones que hacemos y sabemos de que al mandarlos a cárceles de máxima seguridad, la comunicación es fundamental entre ellos. Entonces muchos de los cabecillas que tienen experiencia, que tienen controlado muchas actividades delictivas, como sea el delito de extorsión, narcomenudeo y otros delitos más, al estar incomunicados no pueden generar esas órdenes. Entonces hay un tiempo donde queda los que están en libertad, quedan acéfalos y entonces están acostumbrados a recibir órdenes. Y es ahí la intervención oportuna en el marco de Fusina. Se han hecho múltiples acciones y de esta forma creo que vamos haciendo un trabajo y se va a reducir en un gran porcentaje lo que es los homicidios. Recordemos que muchos de los homicidios generan por la disputa del narcomenudeo. Ese es uno de los principales condicionantes para que se den acciones violentas. Sí, ¿por qué Honduras sirve de alojamiento de maras y pandillas de El Salvador y Guatemala? Bueno, recuerde de que en los demás países centroamericanos pues se están llevando a cabo acciones antipandillas, ¿verdad? Tanto en Guatemala como El Salvador. Entonces, básicamente la condición geográfica de los tres países, también llamado el Triángulo Norte, que adolecemos del mismo problema. Entonces, los grupos delincuenciales, cuando están siendo perseguidos en un sector, pues ellos tratan de huir a otro lado, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, ya por tratados entre los países del Triángulo Norte, y es un mensaje bastante importante de que ya hace muchos meses atrás se han llevado a cabo esos acuerdos binacionales. ¿Qué medidas está tomando el gobierno? Bueno, las medidas que está tomando el gobierno es acciones conjuntas con las fuerzas de orden, tanto de Guatemala como con El Salvador. En el caso con Guatemala es la Fuerza de Tarea Maya Chortiz, y con El Salvador la Fuerza de Tarea Lenca Zumpul. Entonces los dos gobiernos, incluyendo las fuerzas de orden de cada país, se llevan a cabo patrullajes conjuntos en ambos países a efecto de poder tener un mejor control de las áreas fronterizas, que son las áreas donde existe mayor permeabilidad de entrada y salida de delincuentes. ¿En qué medida nos afecta o contribuye la decisión de los Estados Unidos de acabar con las estructuras de la Mara 13 y la Mara 18 en ese país? Bueno, yo creo que ese es un gran fortalecimiento que nosotros debemos de aprovechar. La lucha frontal contra el crimen organizado, principalmente de maras y pandillas, no es exclusivo de Centroamérica, ya se ha visto, sino que en los Estados Unidos actualmente hay una lucha frontal. Esto hace de que las maras y pandillas tienen que ser perseguidos en una forma entre varios países, ya cometen delitos transnacionales. Esto requiere de que potenciemos tanto herramientas legislativas como operaciones bilaterales o a través de diversos países. Este es un problema en donde históricamente la mayoría de personas que estudian un poquito lo que son maras y pandillas saben que empezó en los Estados Unidos y posteriormente, a medida que fue pasando el tiempo, donde los Estados Unidos tomaron medidas contra la migración, esto se fue diseminando por los países de Centroamérica, principalmente los del Triángulo Norte, como ser Guatemala, Honduras y El Salvador, y también México. En ese contexto, el problema lo adquirimos en los países centroamericanos y en un inicio pues no estábamos preparados ni con herramientas legales y también con las operaciones que realizaban. Poco a poco las estructuras criminales fueron tomando fuerza, sin embargo, el control del Estado hacia ellas se vio obligada a que tomáramos nuevas medidas. Y es así de que hoy por hoy tenemos fuerzas de seguridad bien estructuradas, bien potenciadas, con herramientas legales que permiten la persecución del delito contra maras y pandillas. Y ese fortalecimiento que viene a dar a través del gobierno de los Estados Unidos, al ver que también el tema de maras y pandillas es un problema de ellos, viene a que nos fortalezcamos principalmente en nuestro país, en donde hay que tomar medidas
en el sentido de fortalecer los equipos de inteligencia, en fortalecer de tecnología las fuerzas de seguridad para el combate contra este flagelo. ¿Qué indica tanta masacre? ¿Es la pérdida del valor de la vida en Honduras? Por ejemplo, el otro día en San Pedro vi cómo separaban unos tipos y acribillaban a balazos en un picot blanco a 2 personas. Que eso solo se ve en las películas, pero la forma que ellos agarran las armas y todo, parece que son gente que es entrenada. Sí, es de recordar que los miembros de maras o pandillas son estructuras criminales, son parte del crimen organizado, y dentro de su forma de inicio hay varios modelos, digamos. Un ritual de iniciación anteriormente era con una golpiza, dependiendo los segundos a la organización. En su forma de inicio, ¿cómo se inicia? Exacto, es un ritual de iniciación, es decir, para... Eso, muy bien, los miembros de maras y pandillas hasta cierto grado toleran personas particulares en su estructura, sobre todo menores de edad, porque saben que hay tratados internacionales y que hay una sobreprotección legislativa, se consideran niños y son menores infractores. Ellos tienen un conocimiento, entonces toleran hasta cierto grado la permanencia que comparten en sus reuniones sociales. Al inicio era una golpiza, si era 13 eran 13 segundos o múltiplos, y si era 18 similar cantidad. ¿Qué pasa? Hoy en día han adoptado otra nueva forma de ingresarlo, es decir, la participación en actividades ilícitas, ya sea desde vigilar, como llaman banderas, estar en una esquina vigilando el ingreso de autoridades o de vehículos sospechosos. Asimismo, la participación en actos delictivos, es decir, estos grupos hay una rivalidad entre lo que es la Mara Salvatrucha y la Pandilla 18. Si en un sector X encuentran a un miembro de otro grupo rival, lo detienen y lo llevan y lo van a ejecutar. ¿Y qué pasa? Muchas veces participan menores de edad en ese tipo de ejecuciones. Es un ritual para demostrar la lealtad, entre comillas, a este grupo criminal. Con eso obtienen 2 acciones. Primero, en que el joven se involucra en un delito, por lo cual no puede denunciar a su grupo criminal, porque ya es parte de esta estructura. Y número 2, es la forma de irlos entrenando. Es decir, recuerden que los niños o niñas, ¿verdad?, los van programando de manera sistemática, y el matar es una acción común dentro de esta organización delictiva. Es de recordar que hay miembros de estos grupos criminales que han sido miembros de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional, y ellos tienen un papel relevante y han sido capturados, están en los diferentes centros penales. En los últimos años las maras o pandillas han utilizado el adiestramiento, porque el manejo y el uso de armas lo utilizan para ejecutar acciones criminales, ya sea para ejecutar a un miembro rival de una mara o pandilla opositora a la misma, o para hacer otro tipo de acción, ¿verdad? Un quite de drogas, traficar drogas, robar, etcétera. El delito es la empresa para la cual ellos trabajan. Entonces hay mucha frialdad, hay un adoctrinamiento completo, les enseñan, ¿verdad?, algunas cosas, hasta el aspecto psicológico, para ir perdiendo sensibilidad y valores. Es una actividad que la ven como deportiva, el hecho de matar o quitarle la vida a un semejante. Esa insensibilidad... ¿La ven como ves? La ven como una actividad deportiva, es decir, hacer una acción criminal, ellos van perdiendo poco a poco la sensibilidad porque van programándolos, los van adoctrinando. Entonces van ejerciendo grados de crueldad y se van creando en aquel ambiente que lo ven con tanta naturalidad, que el matar les parece que es una acción común y corriente. Entonces por eso es que hay muchas acciones que uno ve y que realmente lamenta, ¿verdad?, por el grado de ensañamiento, la violencia y la crueldad que ejercen contra las personas que están en contra de esta agrupación delictiva. Oficial, a los padres de familia que están viendo en este momento y que se habla bastante de niños banderas en los barrios, en las zonas donde las maras tienen control, ¿qué les dice usted? ¿Qué les aconseja? ¿Cómo un padre de familia se puede dar cuenta que su hijo ya lo han metido los mareros a ser niños banderas o ser parte de una organización? Bien, hay que ver sobre todo, hay algunos aspectos importantes que se pueden determinar desde los consejeros, directores, maestros tienen un papel relevante, así como los padres de familia. Tienen que ser meticulosos en ver cuánto dinero le dan, cuál es el comportamiento, si aparece con un celular de qué tipo, hay que ver las amistades, porque comúnmente cuando entran a maras o pandillas cambian su núcleo de amistades, es decir, desaparecen los amigos comunes y corrientes y empiezan a interactuar con otros pares que ya son miembros de maras o pandillas. El consumo de drogas es muy común dentro de ellos, se vuelven más irritables, más violentos, su forma de comunicación, el léxico pandilleril que llama caló, hay que ser muy observativo, el uso de palabras que han creado para volverse diferentes, o sea, es toda una subcultura. Si uno es observativo, va a empezar a ver en algunos el uso de tatuajes,
crucifijos no es porque pertenezcan a una iglesia X, sino porque es una forma tradicional, números, letras o símbolos alusivos a estos grupos, como ser la Pandilla 18 o la Mara Salvatrucha, la expresión corporal, la forma de pararse, sus cortes extravagantes. Entonces, como padre hay una gran responsabilidad de ver con quién andan sus hijos, qué hacen, estar pendiente de sus notas. Todo eso es muy relevante y deben tomar en consideración, porque sí, estos grupos delictivos se acercan a diferentes instituciones. Ya se ha hecho un trabajo, ¿verdad?, en varios centros educativos donde se ha detectado el ingreso de drogas o que ya entran a reclutar. Este es un trabajo que están haciendo ellos, porque es una organización criminal, pero sí es importante la participación, como decía mi capitán, en ese trabajo que es el programa GREAT de la Policía Nacional, un programa de prevención de maras y pandillas, así como Guardianes de la Patria. O sea, se está haciendo un trabajo sistemático en varios componentes, pero también la participación de los padres de familia en supervisar, ver con quién andan sus hijos, cómo se expresan, qué situaciones económicas obtienen. Eso es muy importante para poder determinar si están vinculados a un grupo determinado de los antes mencionados. Fabricio, si me pones ahí eso de las armas, quiero preguntarles a todos ellos, ¿dónde consiguen esas armas? Es impresionante cómo tienen armas esta gente. Miren, me dice uno de los muchachos de producción, mire eso, me dice. Hay varias formas, ¿verdad? Hay 13. La verdad, perdone, Sí. Estamos en Honduras, mire, eso es Honduras. Y las 4 personas que están aquí todos los días luchan contra este tipo de individuos. Que si andan con esas armas, incluyendo a esa mujer que está ahí, si andan con esas armas, no tienen el menor empacho en hacerle daño a la población, en matar, en robar, en asesinar a policías. Este tipo de gente es de verdad que es dura la situación a la que hemos llegado. Y también quiero felicitar a los 4 invitados, al igual que todos los miembros de la policía y de los organismos de seguridad del Estado que luchan diariamente contra este tipo de personas que deben ir sin ninguna duda a cárceles de máxima seguridad para que no salgan. Un individuo de estos, ¿quién está en la línea? En la colonia Nueva Suyapa. Buenos días, lo escuchamos, adelante. A ustedes, a sus invitados, yo creo que ya en este país se ha hablado mucho de procedimientos de seguridad y todo eso, y eso no ha dado resultado, Raúl. Yo creo que ya debemos de ser un poco más congruentes con la realidad que estamos viviendo. Yo no sé por qué en este país no se habla de la historia de Singapur. Yo creo que todos la conocemos, y yo creo que a los niveles que ha llegado la criminalidad en este país, yo creo que ya deben de tomarse medidas extremas como esas, porque imagínese usted a dónde van a meter tanto delincuente, cuántas cárceles hay que hacer, cuántos pozos hay que hacer para meter tanto delincuente, porque mientras en la familia no se eduque los hijos, nunca se va a acabar la delincuencia. Y en cuanto a eso que dicen que están trabajando en las colonias por este flagelo que ahora las maras reclutan niños, eso es mentira, hombre. Aquí casualmente en Nueva Suyapa, aquí yo nunca he visto a nadie trabajando en ese sentido. Ocasionalmente se ve un policía, y voy a decirle, aquí se ven más policías. Nosotros hemos tenido la oportunidad de ver policías cobrando extorsión, más que poniendo coto a esta situación. Y yo creo que ya no se puede, pues. Vayamos y miremos, conozcamos la historia de Singapur, cómo se acabó la delincuencia, que después de haber 500,000 reos en las cárceles, quedaron solo 50 por las medidas que se tomaron. Ya no podemos con tanta delincuencia, y mientras no se tomen medidas extremas, ahí se fueron militares, policías, de todo, y si se comprobaba que ellos tenían un delito, iban al paredón. Ya dejémonos de tanta cosa, hombre, porque la policía puede hacer mucho, el gobierno puede hacer mucho, pero mientras no se siente un precedente, aquí gente de todos los estratos va a seguir delinquiendo, grandes y pequeños. Muchas gracias. Gracias a usted. ¿Comentario? Bueno, hay muchos modelos en el mundo que se puede tomar, ¿verdad? Sin embargo, aquí cada día hay nuevas herramientas legales.
está la institucionalidad en que vivimos. Nosotros hemos trabajado con el proyecto GREY, que es un tema de prevención y un modelo de trabajo que tenemos a través del modelo de policía comunitaria, donde ha dado un acercamiento con el pueblo hondureño a nivel nacional. Voy a ahondar un poquito cuando usted habló de los temas de los homicidios múltiples. Es importante individualizar cada caso, porque la mayoría de los casos, hasta este momento, las principales hipótesis, según las investigaciones que se han realizado, no son por el crimen organizado, ni por maras y pandillas, son por problemas muchas veces personales. En el caso de Olancho, por un problema de una parcela de tierra, entre familias, se le causó la muerte a 4 hermanos. Casos como esos se dan, ¿verdad?, a nivel nacional, en donde cada uno de ellos está siendo investigado por equipos especiales y ya hay capturados de alguno de ellos, en el caso de Olancho, en el caso de Occidente, en donde también, ¿verdad?, en Occidente fue por una situación muy personal. Entonces son situaciones en donde debemos de hacer un estudio, debemos de evaluarnos nosotros como hondureños. Aquí jugamos un papel importante, no solo las autoridades de justicia y seguridad, tienen que ver mucho la familia, los padres, las organizaciones sociales que tenemos, en la inculcación de valores. Aquí es un trabajo mancomunado. Nosotros siempre hemos dicho que falta mucho por hacer como autoridades de seguridad, también de justicia, para que podamos lograr los mejores estándares en materia de seguridad. Seguimos trabajando, pedimos el acompañamiento de la población porque es parte inherente en el trabajo que podemos nosotros realizar para que las operaciones sean exitosas. Sí, solo hay un minuto. Don Miguel Herrera está desde Olancho y luego don Elías Bustillo. Don Miguel Herrera, buenos días. Buenos días. Lo estamos escuchando, don Miguel. Escuche el teléfono. Sí. Permítame acá. Entonces, permítame un poquito que le voy a bajar, John. Yo decía que para que los delincuentes puedan disminuir un poco, no en totalidad, los derechos humanos hay que tratar cómo no los defienda, cómo no salga a defenderlos, porque yo he visto cuánto policía ha caído, hasta familiares míos, y los derechos humanos ni siquiera un comunicado hace, siquiera para pantallar, pues, que siente por toda la humanidad. Y la otra cosa, pregúntenle a Mel Zelaya dónde están todas las armas que se perdieron de los cobras. Pregúntenle o a las personas que se involucraron en esa pérdida de esas armas. Ahí andan en las calles, ahí andan haciendo cuánto daño a la población. Es temeroso, ya uno ya no tiene que con miedo, si sale, va con el miedo de no regresar. Entonces, está bien preocupante esto. Y hay veces que a mí me dan ganas de llorar. Don Elías Bustillo, gracias a don Miguel. Don Elías, buenos días. Sí, buenos días. Es lamentable, Raúl, que el delito lo que es la extorsión de la inseguridad del país politiza. Mira el señor que me antecedió hablando de que esto y eso es lo que los está jorobando. Yo no sé por qué no hay un diputado por iniciativa propia ahí en el Congreso y que tiene un decreto que despolitice la seguridad, hombre. Porque de la seguridad, por medio de la seguridad de que quieren ganar votos. Imagina que tenemos un partido que por un lado dice que los mareros votaron por determinado candidato, por determinada alianza. Y por otro lado el mismo partido dice que en los barrios y colonias está la gran policía militar y todo. Entonces, en pocas palabras, ellos mismos se contradicen. Y a los compañeros que están allá, con el respeto que se merece, que están en cabina, allá hay un muchacho ahí que inclusive que no se le mira nada y dice que el pueblo es cobarde y ellos que son policías, son seguridad y mire cómo andan. Bien, gracias, don Elías, pero yo sí entiendo que él ande así porque el trabajo de él no es fácil y está bien que
los delincuentes no se den cuenta quién es él. Él es un hondureño como todos nosotros, que tiene familia y su trabajo no es fácil. Preguntaba yo, ¿dónde consiguen todas esas armas esos delincuentes? Es impresionante la cantidad de armas y el nivel, el calibre de armas que tienen. Sí. Recuerde... Bueno, primero ustedes. Sí. Recuerde, ha habido un caso de la Mara Salvatrucha que todavía está judicializando, un caso de Julio Soliman, traficante de armas. Se hizo un trabajo conjunto en el marco de Fusina, ya fue detenido con otros miembros de la Mara Salvatrucha. Esta persona con otros varios de la Salvatrucha se dedicaban al tráfico de drogas. Muchos de ellos se van a zonas fronterizas. Recuerde usted que Honduras vivió en algunas zonas fronterizas con Nicaragua la década de la Guerra Fría. Muchas de las armas quedaron circulando y el tráfico de drogas es una actividad que produce muchos ingresos económicos. Entonces, estos grupos llegan a las fronteras, trafican de un lugar a otro. Esto ha venido a alarmar fuertemente. También recordemos que hay otro tipo de armas que está en posesión de guardias de seguridad de empresas privadas y muchas veces son asaltados por sus armas cortas o armas largas, ¿verdad? Han asaltado a muchas personas y otras las obtienen porque recuerde que mucho dinero producto de extorsión o de narcomenudeo también lo invierten para la compra de armas. Entonces, hay varias formas como estos grupos delictivos se han ido armando, pero si usted puede ver, los decomisos han sido de manera permanente, sistemático. Anteriormente en la Penitenciaría Nacional Marco Aurelio Soto se hizo un gran decomiso de armas de fuego, que con esto se logra evitar de que esas armas lleguen a ocasionar daño a la población hondureña. Sí, denme un minuto, tanto el capitán Mesa como el oficial Colindres. Primero don Juan Ramón en Choloma y luego Carlos Pérez en El Progreso. Don Juan Ramón, buenos días. Buenos días, Raúl. Buenos días, don Raúl. Sí, buenos días. Aquí me dice un señor, un buen periodista no le corta la llamada al pueblo. Esos policías son, bueno, los asesinos de nuestra gente. La verdad que fue que se cayó la llamada, no los cortamos. Y yo creo que uno debe reconocer la labor que la policía, que los organismos de seguridad del Estado hacen contra los delincuentes. Lo escucho, don Juan Ramón. Mire, desde Choloma, yo le voy a decir la verdad. Para que mejore la delincuencia en este país, tiene que haber ejemplo en los gobiernos. Yo le voy a decir, el presidente de la República tiene que actuar contra un montón de delincuentes que hay en el gobierno, hombre, para que la gente de afuera no agarre ejemplo de ellos, porque el problema es que la gente de afuera que no está en el gobierno dice, si este roba, ¿por qué no voy a robar yo? Entonces, el trabajo que se le está dando a la policía se está sobrecargando. Yo creo que tienen que comenzar a capturar gente desde arriba para que la gente de abajo tome el buen ejemplo, que si los grandes están cayendo, pero no, ellos miran que solo los pequeños persiguen. Mire, en las comunidades de aquí, de Choloma, esto es trágico, hombre. Si usted por qué mira los macanejos aquí en Choloma, es porque hay más gente desocupada, gente que verdaderamente en la zona de industria no tiene trabajo. Entonces yo creo que el presidente tiene que actuar con la cúpula de arriba, ¿me entiende? En los que están en las instituciones. Imagínate, yo estaba viendo un señor del registro ahí que contrató todo un equipo de fútbol, ¿me entiendes? Solamente por tener un equipo de fútbol, porque a él le gusta 25 jugadores contratados en el registro. Eso es delincuencia, eso se llama tráfico de personas. Y ahí está latente, y todavía tiene ese señor Fernando Anduray de decir que el hombre que no, dice que no le gusta el fútbol. No, señores, hay que empezar a eliminar esas cosas. Eso se ve feo ante la sociedad, que 25 personas, solo porque al muchacho de la policía le da ganas de tener un equipo de fútbol, lo va a estar pagando del presupuesto de la policía. Qué triste y lamentable. Comencemos a erradicar esas cosas mínimas y en las comunidades vamos a tener grandes efectos con el trabajo que la policía hace. Buenos días, don Juan Ramón, desde Choloma. Don Carlos Pérez en El Progreso. Don Carlos, buenos días. Buenos días. Fíjese que más que todo lo demás es para los policías. Estamos viendo en las calles que estamos erradicando a los rateros. Los rateros, se ensayan con los rateros, pero sabemos que los ladrones están en el Congreso, hombre. Entonces empecemos con ellos antes de empezar con estos rateros. Estos roban lempiras, roban pesos. Allá están robando millones. Muchas gracias. Bien, gracias, capitán. Sí, con relación al comentario que hizo la primera persona que habló sobre el tema de los derechos humanos y hizo pues alusión a algunos países asiáticos, pues es importante, ¿verdad?, de que la población conozca de que Honduras es firmante
de muchos convenios a nivel internacional en el tema de los derechos humanos. Tenemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y en ella pues habla sobre lo que es el tema del debido proceso. Y el gobierno de Honduras, el Estado de Honduras es muy respetuoso de eso en el sentido pues de que hasta que una persona sea vencida en juicio pues obtiene pues finalmente una sentencia condenatoria. Ese tipo de leyes draconianas pues en determinado momento podrían tener efecto, pero no es así en nuestro país porque como Estado de Derecho y viviendo el siglo XXI, pues esa es una preocupación constante del Estado de Honduras y voy a hablar particularmente del caso de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas, como parte de nuestras Fuerzas Armadas está trabajando fuertemente pues, con los equipos de Fusina, los soldados reciben una fuerte capacitación en el tema de los derechos humanos. Eso es en primera instancia. Y en segunda instancia, las Fuerzas Armadas hay una preocupación y el tema de los derechos humanos está elevado a nivel de una dirección. En otras palabras, existen ya una planificación estratégica con respecto a lo que es el respeto de los derechos humanos. Entonces, si bien es cierto, como lo mencionó el ciudadano que habló al principio, esas acciones de algunos países asiáticos podrían ser efectivas en primera instancia, sin embargo, nuestro país, en primer lugar, por ser respetuoso de los derechos humanos y al ser signatario de una serie de convenios internacionales, pues nosotros tenemos que estar al tenor de cómo se desarrolla esas situaciones a nivel mundial. Y en segunda instancia, pues yo pienso que todas las organizaciones de derechos humanos en nuestro país pues son altamente responsables y trabajamos en equipo a efecto de poder garantizar los derechos humanos, en este caso pues a los 9 millones de hondureños. Y aquellas personas que delinquen, pues una vez que sean vencidos debidamente en un juicio, pues obtendrán su sentencia condenatoria respectiva al tenor de la legislación penal de nuestro país. Una llamada desde San Pedro Sula. Buenos días, San Pedro. Buenos días. Lo estamos escuchando. Mire que quería comentar que yo aquí en la colonia Trejo, no quiero decir la calle por cuestiones de temor, hay vendedores de droga e incluso de marihuana y se hizo la denuncia con varios vecinos y llegó la policía y actuó, pero aparentemente solo le dieron dinero, según lo que se pudo ver, y se fueron, no han vuelto. Más bien nos quedaron mal porque vino la persona que vendía la marihuana y nos dijo que ya sabíamos quién habían denunciado. Al final es delicado eso de la denuncia, no es tan seguro, no es tan cierto. Gracias. ¿Qué tienen que decir de eso? Bueno, miren, en el tema de denuncias a través del 911, recordémonos que hay un solo sistema de emergencia en donde las oficinas están siendo estructuradas, están en San Pedro Sula y Tegucigalpa. Es una denuncia en la cual se maneja de forma privada. Ahí hay despachadores posteriormente de cada institución, la cual va a esa denuncia y donde los equipos reaccionan y actúan. Vamos a tomarle el caso el de la colonia Trejo para que haya mayor patrullaje. Sin embargo, nosotros estamos trabajando, orientando todas las capacidades operativas, tanto de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas, en la orientación de la prevención y el combate del delito, principalmente en la lucha de drogas y en el narcomenudeo que se dan en muchos barrios y colonias. Sí, me decía, oficial Colindres. Sí, en el tema relacionado a las armas, pues sabemos de que en el año 2018 se han decomisado alrededor de 674 armas, de las cuales pues 343 obedecen a ser pistolas, 178 revólveres, 72 fusiles, escopetas 54, chimbas 20, ametralladoras 5 y explosivos 2. ¿Dónde consiguen esas armas? Es correcto. Esto significa que diariamente se están decomisando alrededor de 14 armas a nivel nacional en todo el país, en los que va de los 51 días del año 2018. Yo he visto en ojos decomisos unas armas de grueso calibre. Deja que solo la ve uno en las películas, ustedes que son de los organismos del Estado. ¿Cómo hacen para conseguir eso? Hay una toma famosa de un trigueño alto que estaba en la cárcel aquí, Marco Aurelio Soto, que agarra como una ametralladora, así como en las películas. ¿Se acuerdan de eso?
¿Cómo esa gente llega a adquirir ese tipo de armas? Don Raúl, mire, el tráfico de armas es uno de los principales delitos que tiene el crimen organizado a nivel mundial. Y aquí en Honduras es un negocio, ¿no? Recordemos que nosotros estamos muy cerca de Estados Unidos. El año pasado los Estados Unidos reaccionó ante un tema, una operación el cual se catalogó como fallida, no sé si se recuerdan, Rápido y Furioso, en donde ellos querían llegar a estructuras criminales y empezaron a enviar armas principalmente a México. Esas armas fueron diseminadas por toda Latinoamérica, principalmente en los países del Triángulo Norte. En ese contexto, diferentes armas vienen de estructuras criminales y también desde los Estados Unidos, y el tráfico de armas es un tema en el cual las autoridades de Fusina estamos luchando, los escudos aéreos, los escudos terrestres, el fortalecimiento institucional en las principales entradas y salidas de nuestro país. Es un tema que todos los días nosotros estamos fortaleciendo, ya sea con tecnología, con capacidades en el recurso humano, orientando que si va a la lucha contra la droga, también va a la lucha contra el tráfico de armas. Vamos a seguir siempre luchando. Tenemos 15 armas, 14 a 15 armas decomisadas diario, es un número alto. Cada arma que se decomisa es un homicidio que nosotros estamos previniendo. El hondureño en sí también es una persona que le gusta las armas, eso hay que reconocerlo. Culturalmente se ha manejado de que muchos les gustaría adquirir este tipo de herramientas que al final le causan un mal a todo el pueblo hondureño. Entonces nosotros vamos a tener esa lucha, principalmente contra el tráfico de armas, que es un delito global y que eso lo reconocemos, y que a través de Interpol y Ameripol estamos logrando identificar esas rutas a través de fuentes de información que permitan captura de estructuras criminales. Don Eduardo Flores en Chamelecón. Don Eduardo, buenos días. Sí, buenos días. Sí, buenos días. Llamo de Chamelecón. Quiero brindar mi opinión porque pienso de que, bueno, aquí en el sector de Chamelecón han habido bastantes decomisos de armas, ¿verdad? Eso indica de que las fuerzas están trabajando, ¿verdad? Y que los agentes de seguridad están enfocados en erradicar las maras y pandillas. Aquí ha bajado bastante la delincuencia, ¿verdad? Días atrás uno no podía ni ir al trabajo, ¿verdad? Porque los pandilleros estaban en las esquinas. No digo que ahora no vayan o que está completamente erradicado, ¿verdad? Pero sí ha mejorado bastante en ese aspecto. Pues uno ya viene de la universidad y ya puede meter clases en la noche, que era lo que no se podía, pues porque el rapidito en que uno venía lo estaban asaltando o ya ni siquiera habían rapiditos por el mismo temor a que fueran interceptados por mareros cuando uno iba para su casa. Entonces pienso de que los agentes de seguridad sí están trabajando en bienestar de la población. ¿Toda la situación ahí en Chamelecón? Sí, se ha bajado y felicito a los miembros de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, a los de la Fuerza Nacional Anti-Extorsión, que han hecho un buen trabajo. Pues la extorsión es algo que nos limita completamente, ¿verdad? Y que nos atrasa como país. Bien, muchas gracias a don Eduardo Flores de Chamelecón. Una pausa y continúo con mis invitados de esta mañana. Responder a las inquietudes de las personas que llaman y pues fue una idea al inicio pues tratar de los ejes temáticos de Fusina. A primera instancia pues existe la visión de que Fusina solamente es la parte preventiva, estamos hablando pues, del tema puramente de lo que es la delincuencia organizada, lo que es el tema de la delincuencia común. Sin embargo, dentro de lo que es la planificación estratégica del Estado, hay dos ejes temáticos de Fusina que los mencioné al principio y los voy a volver a mencionar otra vez en relación a la llamada de un ciudadano, y estamos hablando del tema de paz y convivencia ciudadana y lo quiero llevar al campo práctico. Licenciado, realmente yo estoy muy sorprendido, ¿es cierto?, porque en el campo de Parada Marte, que es una de las recreovías que el Estado ha construido,
pues en el pasado, hace unos meses atrás, las únicas personas que hacíamos ejercicio eran militares y tal vez familiares de militares, ¿verdad? Pero a partir de la construcción de esa recreovía, usted en horas de la tarde principalmente y hasta horas de la noche, usted mira hasta 1.500 personas practicando deporte, niños, jóvenes y con toda la confianza del mundo practicando diferentes actividades, basquetbol, voleibol. Entonces esa es un eje temático de Fusina dentro de la planificación estratégica del Estado que lleva como función principal lo que es la prevención, porque entre más jóvenes están practicando deporte, entre más jóvenes están llevando a cabo actividades deportivas, actividades de esparcimiento, pues eso genera un pensamiento diferente, no lo lleva pues a estar pensando en cuestiones negativas, ¿verdad? Y con respecto al cuarto eje temático de Fusina, que es el tema del fortalecimiento institucional, con respecto a lo que hablaba, hay una preocupación del Estado y el tema de la depuración es parte de lo que es el fortalecimiento institucional como uno de los ejes temáticos de Fusina. Para darles un ejemplo, en la actualidad en las Fuerzas Armadas, todos los nuevos integrantes, y estamos hablando a nivel de los soldados, tienen que hacer las pruebas de confianza, la prueba psicológica, la prueba del polígrafo, y ya una vez que pasan todas esas pruebas, el Departamento de Certificación de la Inspectoría de las Fuerzas Armadas de Honduras certifica que están aptos para lo que es llevar a cabo el servicio militar, y eso es una situación que también sucede en la policía y está sucediendo en muchas instituciones del Estado. Entonces eso es fortalecimiento institucional. Hay muchas cosas que no se ven en el momento, se ven hasta después, pero pienso que a partir de unos años, a partir de la fecha, el fortalecimiento institucional del país va a estar tan fortalecido que eso pues a la larga nos va a llevar a tener mejores niveles de percepción, de seguridad. La gente, hablando de una manera coloquial, va a andar con tranquilidad. Y y el objetivo principal de Fusina, de la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional, es regresar a los niveles de tranquilidad que nosotros tuvimos en el pasado, y eso es parte de la planificación estratégica del Estado dentro del marco de Fusina, licenciado. Sí, dígame, oficial Colindres, ¿cuáles son los municipios con más violencia en el país? Bueno, en lo que tenemos nosotros en nuestro reporte del Sistema Estadístico de la Policía Nacional en línea CEPOL, podemos decir que los municipios más violentos del año 2018 tenemos lo que es al municipio del Distrito Central, con 64 casos de homicidios en lo que respecta al año 2018. Con respecto al año 2017, tuvimos 118 casos. Eso significa que tenemos una reducción de 54 casos, que en términos de reducción es un 46%. San Pedro Sula igual. Tuvimos este año 64 casos de homicidios relacionados al año 2018, y en el año 2017 tuvimos 80 casos. Eso significa que hubieron una diferencia de 16 casos. Esto representa el 20%. También tenemos el municipio de Choloma con 37 casos del 2018, y en el año 2017 registramos 60. Significa que se han reducido 23 casos con una reducción del casi el 40%, el 38%. Esto es en relación a la intervención telefónica que tuvimos con el ciudadano que llamó, que él había visto una mejora significativa en cuanto a la reducción de violencia en su sector, ¿verdad? De los 5 municipios más importantes, que tienen más incidencia de homicidios del año 2018, podemos decir que solamente el Distrito Central y San Pedro Sula equiparan el 75% de la violencia de estos 2 municipios en relación a los 5 municipios más violentos de Honduras. Sí. Hay un punto bien importante que me gustaría ahondar. Recordemos que San Pedro Sula y Tegucigalpa son las 2 ciudades que muchas veces son estudiadas a nivel internacional por los altos índices de homicidios como estaban. Tasas de homicidios de más de 100, con una reducción el año pasado hasta un 50%, y las tendencias de este año reflejan que viene otra reducción. Esto indica de que tanto Tegucigalpa como San Pedro Sula ya no van a ser tomadas como las ciudades más violentas del mundo. Esto refleja el trabajo que se está haciendo de una manera integral y que tiene que ver con el factor económico, donde viene la inversión, donde muchos países y socios comerciales están pendientes, ¿verdad? Y ahí podemos desarrollar ciertas potencialidades, con lo cual el gobierno
está trabajando, ¿verdad?, de manera mancomunada en materia de seguridad. Sí, oficial, ha bajado la extorsión, que siempre San Pedro Sula y Tegucigalpa es donde hay más extorsiones. Sí, San Pedro Sula y Tegucigalpa es donde se ha recibido mayor cantidad de denuncias y ha habido mayor resultados. Ha habido una respuesta inmediata y efectiva por parte de la Fuerza Nacional Antiextorsión. Aquí tenía una estadística reciente referente a, aquí por ciudades, en el mes de enero, aquí tenemos del 2018, enero y febrero. En Tegucigalpa tenemos denuncias 70, en San Pedro Sula tenemos 49 y tenemos también, en total se han detenido 170 personas, se han recibido 207 denuncias. Ha habido una respuesta efectiva e inmediata. Y algo... Perdón, ¿está colaborando la gente? Sí, es importante, ¿verdad? Quiero decirle, licenciado, que de los 170 detenidos que ha aprendido la Fuerza Nacional Antiextorsión, todos ellos, para poderlos remitir a los tribunales competentes, sobre todo en el delito de extorsión, es imprescindible la participación del ciudadano como testigo protegido. Entonces agradecemos a esos hombres y mujeres valientes, ¿verdad?, que han confiado en la Fuerza Nacional Antiextorsión y que han interpuesto la denuncia. En lo que va del presente año, se ha evitado el pago de 1.735.000 empiras. Es una cantidad bastante considerable. El año pasado se evitó el pago de 49.780.000. O sea, ese dinero estaba a punto de caer en manos de grupos criminales como ser la Mara Salvatrucha, la Pandilla 18, y gracias a la intervención pronta y oportuna de la Fuerza Nacional Antiextorsión se logró evitar. Y es de recordar también el año pasado se golpeó fuertemente estas estructuras criminales. En el 2017 se detuvieron 429 miembros activos de la Pandilla 18 y 258 integrantes de la Mara Salvatrucha. Ha sido un trabajo sistemático y proactivo. Venimos trabajando de manera permanente, ya hemos logrado golpear fuertemente. Recordemos que en sus inicios la Fuerza Nacional de Extorsión se le criticaba porque decía que solo recolectores de extorsión, pero eso nos permitió conocer, profundizar nuestras investigaciones y el día de hoy hemos detenido, ha habido momentos que se han detenido hasta 10, 12 personas, se han enjuiciado por extorsión y también se ha acreditado su participación en asociación ilícita. Entonces ha sido un trabajo bastante permanente y agradecemos la colaboración. También hacemos un llamado a la ciudadanía para que si tiene conocimiento del delito de extorsión lo puede hacer a través de la línea 143, así como a través del número 2291-0350. Estos números están habilitados las 24 horas, los 7 días de la semana. 2291-0350 y la línea de emergencia por el delito de extorsión, que es la línea 143. Usted también puede proporcionar información referente a personas vinculadas a estos grupos criminales como ser la Mara Salvatrucha o Pandilla 18. Gracias a esa información oportuna se ha logrado hacer capturas de varios integrantes de estos grupos en posesión ya sea de drogas o de armas de fuego. El año pasado se hizo traslado de reos a cárceles de máxima seguridad. Díganme algo, ¿eso ha hecho conciencia en los delincuentes de que ir a parar a una de esas cárceles son cárceles duras? ¿Creen que eso genera algún temor para ellos al ver lo que ha sucedido con este montón de gente que ha estado en el crimen organizado y que ha sido trasladada de esas cárceles? Bueno, sí, yo creo que el factor importante es el tema de la comunicación. En la medida de que estas personas que son de alta peligrosidad son aislados de la sociedad en el sentido pues que no pueden comunicarse, eso corta un vínculo automáticamente y a partir de eso fue de que una vez de que gran porcentaje de estas personas de alta peligrosidad fueron trasladadas a cárceles de máxima seguridad, pues mejoró la seguridad en ciudades como lo mencionaban los compañeros policías de alta incidencia delictiva como es Tegucigalpa y San Pedro Sula, e incluso ha sido opinión de la misma población de San Pedro Sula, que una vez que la gente de más alta peligrosidad fue movida a estas cárceles de máxima seguridad, bajó inmediatamente la incidencia del delito en el tema de la extorsión, en el tema de narcomenudeo y otro tipo de delitos que se cometían normalmente en esas ciudades de nuestro país. Sí, me preguntan aquí, de esos 600 mareros que han capturado en 2 años, ¿cuántos guardan prisión actualmente? Yo le puedo decir que los que se han remitido por parte de la Fuerza Nacional Antiextorsión, por lo menos el 95% todavía está guardando prisión.
Los casos se han venido investigando de manera sistemática y con pruebas muy evidentes, ¿verdad? Aportes ya sea en posesión de armas, de drogas, con la participación en el delito de extorsión, bien acreditado, bien documentado, así como otras pruebas técnicas que han servido de sustento para poder obtener sentencias condenatorias. Hay una gran cantidad de miembros de estas estructuras criminales porque el delito de extorsión, según el artículo 122, la pena de reclusión por extorsión simple es de 15 a 20 años y 50 salarios mínimos. Muchos de ellos se declaran culpables, ya sea por un abreviado, una estricta conformidad, es decir, aceptan la participación porque se ha logrado documentar de manera sistemática y muy profesional. Y con todos esos elementos es difícil de que pueda quedar en libertad. Varios de ellos admiten su participación para que se les reduzca en 1/3 la pena. Sí ha sido un trabajo bastante efectivo. Entonces, por eso es importante hacer el llamado a la población. Muchas veces el ciudadano tiene temor, se deja llevar, ¿verdad?, por comentarios de personas que desconocen. Yo les invito a ir a la Fuerza Nacional Antiextorsión. Recordé un comentario de un ciudadano, quiero decirle que no tengo ningún temor, simple y sencillamente es porque mi trabajo es hacer vigilancia y seguimiento y participar en capturas. Y si yo lo hago acá de manera pública, ya no podría trabajar para la Fuerza Nacional Antiextorsión. Pero si usted va a la FNA, nos va a encontrar con ropa de color y nos va a encontrar con el rostro descubierto para poderle atender. Ahí en nuestras oficinas lo vamos a atender las 24 horas, los 7 días de la semana. Pero sí es importante la participación del ciudadano a interponer la denuncia, ¿verdad?, o como información a través de la línea 143 y va a tener una respuesta inmediata y efectiva. Gracias a ese tipo de denuncias y a esos ciudadanos que han decidido, se ha logrado desarticular estructuras completas en diferentes barrios y colonias, ya sea Tegucigalpa, San Pedro Sula y Ceiba, que son las ciudades donde más se registra actividad de estos grupos delictivos, sobre todo en el delito de extorsión. Sí, don Robert Fernández de la Flor del Campo. Don Robert. Aló, buenos días. Lo escuchamos. Sí, le hablo para comentarle darle mi opinión sobre lo que están hablando los cuerpos de seguridad. Que aquí en nuestra colonia, hace 2 años, la situación era insoportable con el tema ahí de la pandilla y la criminalidad, pero con la llegada de la policía militar, ahora vivimos más tranquilos. Y espero que se continúe trabajando porque todavía hay algunas zonas aquí que tenemos mucho problema con las maras y las pandillas. Bien, gracias. Daisy Flores, en Centroamérica. Daisy. Primeramente, yo soy una señora, una madre soltera, tengo 55 años. Buenos días. Sí, la escuchamos, Daisy. Soy una madre soltera de 55 años. Tengo hijas ya grandes en la universidad. Me he tenido que trasladar a esta colonia a alquilar aquí en la Residencial Centroamérica porque es un poco más segura, porque yo antes vivía allá por la 30 de noviembre, alquilaba por ahí y ahí estaba muy caliente. Una de las cosas yo quiero decirles a los muchachos, a los policías que trabajan en los de los extorsionadores, que yo cada día le pido a mi Dios que lo guarde, que yo los admiro. Yo soy de esas personas que siempre respeto a la policía. No tolero que nadie hable mal de ellos, de todos los rangos de la policía que anda en la calle, de los de oficina, porque ellos andan arriesgando la vida por nosotros. Yo quiero que sepan que yo soy una mujer que todos los días, de madrugada, yo me pongo a orar, yo pido por sus vidas, pido por su familia, que los respeto mucho y que habemos personas que valoramos su trabajo, ¿verdad? Hay personas que los critican, pero no saben, no reconocen lo que ellos hacen, cómo arriesgan su vida. Yo le pido a Dios, ¿verdad?, de que ojalá sean que ustedes estén bien pagados, que tengan un buen sueldo, que su familia esté bien, ¿me entiende? Que le valore sus jefes o quien decide el sueldo que ustedes tienen, ¿verdad? Y que yo los admiro mucho, ¿verdad? Y siempre pediré por ustedes, que Dios me lo guarde. Y muchísimas gracias. Bien, gracias a usted. Estamos por irnos. Voy a iniciar con el oficial Miguel Colindres, encargado de la Oficina de Temática y Estadística de la Policía Nacional. Miguel, ¿qué tiene que decirle a la población? Bueno, que nosotros como Policía Nacional, ente del gobierno que nos dedicamos pues a servir y proteger a la ciudadanía, estamos comprometidos cada día de poder
fortalecer los sistemas de recopilación de datos a nivel nacional en cuanto a la incidencia y actuación policial, y que cada vez pues nosotros damos ese granito de arena, ¿verdad?, para poder contribuir a la sociedad de Honduras. Bien, gracias por su participación. Oficial, su mensaje al pueblo hondureño. Gracias por la oportunidad. Quiero decirle a la población que no hay que tener tanto temor, que estamos preparados, tenemos un talento humano calificado, tenemos el equipo logístico y técnico para poder hacerle frente común a las maras o pandillas. Lo importante es la información que ustedes proporcionen. Recuerden, en la FNA se les brindará la figura de testigo protegido y vamos de manera frontal y decidida, con un solo propósito: garantizar la paz y la tranquilidad de la población hondureña. Sí, capitán de navío José Mesa. Bueno, agradecer a todo el público que nos vio, igual los que participaron. Quiero enviar un mensaje que nuestras Fuerzas Armadas están al servicio de nuestro pueblo. Estamos siempre listos para apoyar. En este momento pues estamos trabajando fuerte en lo que es combate de incendios. Estamos trabajando también fuerte en CONAPREN, en los preparativos para Semana Santa, y un tema bastante importante que estamos involucrados las Fuerzas Armadas es en el programa Guardianes de la Patria del Estado, y ese programa tiene que ver con potenciar, con mejorar, con crear, con cultivar los valores morales y los principios de nuestra niñez y nuestra juventud, que podría ser un tema de discusión para otra oportunidad. Así es que una vez más, muchísimas gracias, y como Fuerzas Armadas estamos listos para servirle a nuestro pueblo. Muchas gracias por su comparecencia esta mañana, y cierro con el comisionado Yair Mesa. Sí, primeramente darle gracias a Dios por compartir este set con todos ustedes y con el público que estuvo atento. Los temas de seguridad son temas que van inherentes en la población hondureña, y así como hay que estar pendiente, hay que ser participativo en todos los barrios y colonias para fortalecer las instituciones que estamos en la lucha contra este flagelo. Al pueblo hondureño, que no tenga la menor duda que a través del trabajo conjunto que tenemos a través de FUSINA, principalmente la Policía Nacional, nuestras operaciones van a estar encaminadas a mantener el orden, la paz y la tranquilidad de todo el pueblo hondureño. Llamen al 911 cualquier denuncia, y así podemos prevenir cualquier tipo de ilícito que se pueda dar en los diferentes barrios y colonias, aldeas y caseríos. Pasen un buen día. Muchas gracias. Les agradezco por haber estado esta mañana con nosotros. A ustedes, gracias por habernos permitido ingresar a sus hogares. Los invito a que continúen en sintonía de Canal 11. Que estén bien. Desde Tegucigalpa, Honduras, esto es La Entrevista con Raúl Valladares.